Buenas noches, ¿qué tal a todos los que están conectados? Bueno, nos volvemos a encontrar a través del grupo Leader World. Sí, gracias. Sino que el Leader World me está diciendo que me va a pasar las preguntas por interno para poder contestarles. Bueno, en el primer webinar vimos sobre la suspensión perfecta de labores. Entonces, para más o menos recordar de qué estamos hablando, la suspensión perfecta de labores se da porque entramos en un estado de emergencia en donde el Estado manda un aislamiento obligatorio, dejando a las empresas y a las actividades no esenciales también en aislamiento para poder combatir de alguna manera el COVID-19. Entonces es así como nace la suspensión perfecta de labores. Los que estuvieron en la primera charla y también en el primer taller que dicté a través del grupo Leader World, repasamos cómo es esta situación del estado de emergencia. La pandemia obviamente es el virus que puede durar, no sé, 1, 2, 3 años hasta que la vacuna la vacuna llegue a Perú, ¿no? Pero el estado de emergencia es el que está decretado por ley, ¿no? Entonces, habíamos hablado que la suspensión perfecta de labores nace en ese contexto, ¿no? Si bien es cierto, lo teníamos ya en el texto legal especial laboral, pero no en estas circunstancias. Por eso es que el Estado, en ese principio tuitivo que tiene el Estado en el derecho laboral, aparece y nos da pues el decreto de urgencia 038, en donde nos da unos nuevos requisitos y cómo es que se va a utilizar este procedimiento, de alguna manera el procedimiento administrativo de suspensión perfecta de labores, ¿no? ¿Y qué cosa es la suspensión perfecta de labores? Es cuando se suspende el contrato de trabajo, puede ser perfecto o imperfecto. En este caso es perfecto porque tanto las funciones del empresario o de la empresa como las funciones del trabajador se suspenden. O sea, no va a haber funciones de parte del trabajador ni una contraprestación por parte del empleador. Es decir, no vas a trabajar ni te van a pagar, ¿no? Esa es la suspensión perfecta de labores. El imperfecta es la suspensión normal, ¿no? En donde, por ejemplo, una licencia médica, ¿no? En donde suspendes tus labores, pero no la contraprestación que está dada por las empresas. Entonces, más o menos esa es la suspensión perfecta de labores que la vamos a ahondar en el taller que vamos a tener nuevamente con el grupo Leader World. Entonces, eso fue más o menos el primer conversatorio que tuvimos sobre la suspensión perfecta de labores. Vimos muchos temas, me hicieron muchas preguntas que ahora con gusto las voy a responder a cada una de sus interrogantes. Entonces, hemos preparado algo rápido porque ahora ya es la situación jurídica laboral en el estado de emergencia, ¿no? Entonces he querido tocar 3 temas importantes, que uno es la fiscalización de SUNAFIN en el procedimiento de suspensión perfecta de labores. El otro tema es la gestión de recursos humanos para retorno al trabajo, ¿no? Bueno, ya sabemos que lo han prorrogado hasta el 24 de mayo del estado de emergencia, pero de alguna manera en algún momento vamos a estar reincorporándonos y retornando al trabajo. Ya el Estado está en la reactivación de las actividades, ya varios sectores están ya reingresando a las labores, ¿no? Y por último, los protocolos y plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Entonces, antes de entrar a estos 3 temas que he querido tocar en este conversatorio con ustedes, con todos ustedes,
quería decirles cuál es el panorama, ¿no? O sea, a partir del 16 de marzo ya, bueno, quizás antes, 15 de marzo, todo ha cambiado, ¿no? La convivencia, tanto profesional, o sea, en el trabajo como afuera ya no va a ser lo mismo, ¿no? En un primer momento, en el amical de retomar nuestras convivencias, ya no nos vamos a abrazar, ya no vamos a ir en mucho tiempo a reuniones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, a través de salud, del MINSA y del Ministerio de Trabajo, se han dado muchos protocolos de convivencia y muchos protocolos también para el retorno al trabajo. Entonces ya todo ha cambiado. Las empresas también, las que han logrado sobrevivir o las que van a lograr sobrevivir con o sin el subsidio del Estado, van a tener que cambiar todos los procesos dentro de las empresas, ¿no? Si bien es cierto, ya existía la seguridad y salud en el trabajo, acuérdense, tenemos una ley sobre eso, y esa ley era muy completa, que, valga en verdad, no se cumplía al 100%, ¿no? Había temas de ergonomía, había temas en donde el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tenía que estar siempre supervisando para darle ese bienestar al trabajador, ¿no? Entonces, bienestar social dentro de una empresa lo veía como una obligación y no como una forma de conducta, ¿no? Una forma normal de proteger, de supervisar, de controlar y de prevenir cualquier situación de salud en el trabajo del trabajador, que era lo normal. Pero para muchas empresas y empresarios quizás era algo fastidioso, ¿no? Y también involucraba un golpe al presupuesto de cada empresa, ¿no? Pero ojalá que estos ya 3 meses o 4 meses que vamos a cumplir en aislamiento y que hemos visto tantas situaciones y que estamos viendo que nunca llegamos al pico de la pandemia por nuestra propia cultura y nuestra propia idiosincrasia de los peruanos, ¿no? Pero el peruano también olvida rápido, entonces quizás el retorno a la convivencia y al trabajo sea de repente mejor que lo que nos ha ido en el aislamiento, ¿no? Entonces las empresas van a tener que cambiar el chip y van a darle prioridad total a los EPPs y a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, porque ya no es que haya una situación de cumplir sobre una ley de seguridad y salud en el trabajo, sino ahora es porque ya realmente tenemos a un virus que estamos expuestos y corremos bastante riesgos de contagiar, ¿no? El Estado pues ha publicado muchas normas, está sacando normas casi a diario. Hablamos de muchas cosas en el taller y en el webinar anterior sobre cómo estas situaciones repercuten en el trabajo, ¿no? Pero va a haber muchos cambios, los procesos tienen que cambiar, los reglamentos, las normas internas se tienen que adecuar a toda esta situación, incluyendo los protocolos y el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Entonces es un cambio casi de 360, aparte de un cambio de chip de los empresarios y de los trabajadores, en el sentido de que se tiene que trabajar en equipo y ya no aislados, la empresa de los trabajadores. O sea, es ahora el momento de hacer grandes empresas con dos brazos bastante fuertes, que es el capital, que es la empresa, y los trabajadores, que son la fuerza laboral.
¿no? Ese complemento, ese binomio, o sea, tiene que fortalecerse. Y justo hace poco escuchaba a José Antonio Gómez Bazán, que es el gerente de Camposol, decir, en nuestra empresa el trabajador está mucho más seguro que afuera, ¿no? Entonces ves cómo es que una empresa tiene un chip diferente, ¿no? Ves que sus gerentes y sus líderes, pues, de todas maneras, involucran, mueven todos sus procedimientos para poder proteger al trabajador y darle todas las seguridades, ¿no? O sea, esa frase se me quedó muy bien cuando dijo, pues, el trabajador está más seguro acá en la empresa que afuera. Y eso es de la empresa en sus procesos y procedimientos para contrarrestar el COVID-19, ¿no? Bueno, diciendo ese pequeño panorama sobre lo que vamos a vivir y pasar, ¿no? Ahora me toca aterrizar muy brevemente, porque no se puede tocar todas las normas, sobre la fiscalización de SUNAFIL. No sé si se acuerdan ustedes de que en la suspensión perfecta de labores hay un antes y un después, ¿no? El antes o la primera etapa es cuando tú pedías o solicitabas la aplicación de la suspensión perfecta de labores en estado de emergencia, conforme al decreto de urgencia que es al respecto, que es el 038, luego el decreto supremo 011, 02, en fin, una serie de normas que han ido dándose a través de este tiempo, ¿no? Y que han sido necesarias, con errores o no. El Estado ha tenido que adaptarse como es que se tiene que adaptar todo el mundo, y también a flexibilizar, ¿no? O sea, es bueno criticar desde la casa, pero este tema no hay precedentes. O sea, yo he preguntado a mi papá y he preguntado a mi abuela, que tiene 97 años y no han vivido esta situación. Eso es una situación sui generis, una situación sin precedentes, que hay que ponerle mucha seriedad y muchas ganas, ¿no?, para salir adelante. Entonces, en la suspensión perfecta de labores tenemos dos etapas. La primera es la presentación de la solicitud, y por ende ya estabas como suspensión perfecta de labores y no pagabas a tus trabajadores y suspendías las labores de los trabajadores porque cumplías, pues, una serie de requisitos, ¿no? Estos requisitos, o sea, dentro del papel de SUNAFIL, o sea, se desglosaban en muchos más, pero he querido poner solo los tres, que es respecto a la condición de los trabajadores y medidas previas adoptadas, ¿no? Es decir, que tú, antes de aplicar a la suspensión perfecta de labores, tenías que verificar todos los requisitos que era pertinente para aplicar a esa suspensión. Dentro de eso es que, a pesar de todo, de las condiciones de tus trabajadores, que podría estar dentro del grupo de riesgo, y las medidas previas adoptadas, que has tenido que darles, pues, vacaciones, ¿no? Adelante de vacaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo del Estado era que sigan con una licencia con goce, pero compensable, ¿no? ¿Qué cosa es compensable? Que obviamente esos pagos, esas horas no trabajadas tendrán que trabajarse, y podrías aplicarlo con algunas categorías dentro del derecho laboral, como los adelantos de vacaciones, en fin, ¿no? Las utilidades dentro de los límites y restricciones. En fin, hay una serie de categorías que puedes aplicarla para compensarla. La otra situación, bueno, obviamente que no estés dentro de las actividades de aislamiento, de las actividades de primera necesidad, ¿no? Cuando el empleador haya alegado la causal de naturaleza de sus actividades, obviamente, o sea, si no podía aplicar el trabajo remoto, si estaba dentro de las actividades, y que a pesar de eso era imposible. Por ejemplo, hay un conductor, ¿no? O sea, no puede realizar un trabajo remoto ni tampoco el trabajo presencial, ¿no? Cuando el empleador haya alegado un nivel de afectación económica que le haya afectado, ¿no? Entonces ya hemos visto que todas estas situaciones se tienen que probar,
¿no? Uno a través del plan, otro a través de todos los requisitos que se han dado a través de este procedimiento administrativo de suspensión perfecta de labores. Pero ahora en la segunda etapa es cuando ya SUNAFIL va a supervisar o fiscalizar, que es su labor per se, y va a fiscalizar todas estas empresas que han pedido esta suspensión perfecta de labores y si cumplen con todos los requisitos, aprobándola o desaprobándola a través de una resolución del MINTRA. Pero es ahora que estamos en ese plazo de 30 días que tiene SUNAFIL para fiscalizar a todas las empresas que han solicitado esta suspensión perfecta de labores y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si todas van a aprobar o no, porque hay muchas empresas que han solicitado la suspensión perfecta de labores, pero sin tener presente los requisitos que ha establecido estas leyes dentro del estado de emergencia, ¿no? Entonces, ese es más o menos el papel de SUNAFIL. Acá lo que hablamos en el PPT es estas dos etapas que tiene, ¿no? Ahora estamos en la etapa de las verificaciones en un plazo no mayor de 30 días hábiles, ¿no? Emitir una resolución dentro de los 7 días siguientes a la verificación y luego de este plazo, si no hubiera respuesta, obviamente opera el silencio administrativo positivo según la ley de procedimientos administrativos, que también lo hemos hablado de alguna manera. El siguiente punto, bueno, obviamente antes de pasar al tema de la gestión humana o la gestión de recursos humanos para el retorno al trabajo, para finalizar con el tema de SUNAFIL, SUNAFIL ha sacado muchos protocolos para estas fiscalizaciones y ya se ha determinado que hay una serie de requisitos que son importantes para aplicar esta suspensión perfecta de labor. Vamos a ver si SUNAFIL puede con toda esta verificación de documentación, ¿no? Ojalá que sí, y ojalá que las empresas realmente hayan aplicado la suspensión perfecta de labores como última ratio y no como primera, ¿no? Porque era el objetivo principal del Estado en esta trilogía, ¿no? de Estado, trabajador y empresa, proteger al trabajador y que no se aplique esta suspensión, pero también sin dejar de lado las empresas que también han sido golpeadas por este tema del aislamiento, ¿no? El otro tema que quería mencionarles era cuál va a ser la gestión de recursos humanos para el retorno al trabajo, cómo serán las nuevas formas de trabajo. Y dentro de estas nuevas formas de trabajo, obviamente hay un tema de o sea, cómo se van a reorganizar las empresas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo serán las nuevas formas de trabajo? Bueno, ya hemos visto que se ha dado la ley del trabajo remoto. Como ustedes pueden apreciar, en un día normal, sin pandemia, estábamos todos en sus oficinas, necesitabas una documentación, necesitabas hacer preguntas a la otra área, te ibas a la otra área sin mayor problema y no estabas en ese riesgo de contagio del COVID, ¿no? Entonces eso era un día normal de labores, ¿verdad? Pero ya con el retorno después de todo este aislamiento y con el peligro eminente de contagiarse, vamos a retornar, pero las empresas van a tener que reformular todos sus procesos, ¿no? Dentro de estas nuevas formas está flexibilizarse, ¿no? Es decir, se tiene que ver, aparte de los grupos de riesgo y de las personas que tienen familiares con COVID, ¿no? Y que ellos son los que sustentan esa familia, aparte de las restricciones, no, aparte de esos ítems que ha puesto el Estado,
las empresas pues van a tener que seguir unos lineamientos, van a tener que reformular y ver cómo es que se trabaja post estado de emergencia. Es decir, cómo van a ser las reuniones. No todos van a estar con trabajo presencial. Hay algunos que hay que ver según la función si van a hacer trabajo remoto. O sea, cómo es que el gerente de recursos humanos va a manejar bienestar social, cómo es que vas a lograr flexibilizar a tus trabajadores para llegar a lo que una empresa siempre quiere, que es la producción. Y las utilidades, obviamente, la rentabilidad, por eso son personas jurídicas con fines de lucro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que recursos humanos va a evidenciar todos esos procedimientos, modificando de alguna manera el tema de las nuevas formas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cómo se va a organizar el trabajo con la tecnología y la flexibilidad, es decir, cómo van a ser las dinámicas de estos trabajos, cómo yo voy a organizar una reunión o un directorio si no van a estar todos. Quizás dentro del directorio hay personas vulnerables que no van a poder retornar al trabajo y que van a tener que hacer básicamente trabajo remoto. Entonces, creo yo que, como les decía al principio, la estructura del trabajo va a cambiar totalmente, ¿no? Por ejemplo, va a haber muchas dificultades para converger o como para hacer match entre el trabajo remoto y el trabajo presencial, y cómo es que el empresario va a lograr hacer ese empate, ¿no?, entre todo lo que es presencial y todo lo que es remoto, ¿no? Hay algunos empresarios que dicen, bueno, yo necesito que sea vaya part-time, entonces va a haber toda una modificación de horarios, va a haber toda una modificación de las funciones que van a cumplir los trabajadores, va a haber nuevos procesos, la tecnología, cómo es que la empresa va a volcar toda la tecnología, por fin, ¿no? Ahora para que sus trabajadores entren en ese mundo digital, ¿no? Entonces, va a ser, estas nuevas formas tienen que ser tan flexibles y tan tecnológicas y tan adaptables a lo que estamos viviendo, ¿no? Van a tener que hacer una estructura de identificación de puestos, cómo es que se van a agendar las nuevas reuniones, ¿no? Cómo es que yo voy a dar esas normas para que los trabajadores tengan toda la seguridad y salud del trabajo en sus hogares, que es un trabajo remoto, como en la empresa, ¿no? Entonces, todo el sistema va a tener que cambiar y estos procesos van a tener que cambiar y adaptarse a las necesidades de la empresa y a las necesidades de todos estos lineamientos y planes de control y vigilancia y prevención para el COVID. Entonces, el empresario, pues, con todo su equipo multidisciplinario, tiene que ver la forma primero de empatizar nuevamente con los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores ahora van a regresar con miedo, van a regresar su incorporación, su regreso va a ser difícil, ¿no? Y las reuniones ya no van a ser las mismas, ¿no? Yo era de las personas que la verdad que me gusta mucho las reuniones presenciales, porque creo que sea rápida y que sea veloz las conversaciones y ver cómo es que la otra parte tiene sus expresiones, todo, pero lamentablemente ahora con la pandemia va a cambiar todo eso. O sea, quizás yo voy a tener una reunión como la tengo ahora con ustedes y
y hay que ver la forma de hacer ese engranaje y lograr los mismos resultados, ¿no? Valga la aclaración de que tú puedes estar 8 horas en una empresa, pero realmente almuerzas, quizás no estás concentrado todo el día, quizás, o sea, finalmente lo que importa en una empresa es que tengas resultados y ahora pues eso se va a hacer realidad, ¿no? O sea, sin importar que estés o no en la oficina, lo que va a importar es que tengas resultados. Eso es lo que le importa a una empresa. Entonces, finalmente así es como se va a medir a todos los trabajadores, ¿no? Por resultados, porque va a ser, por ejemplo, en el trabajo remoto que nos toca el siguiente punto, es este trabajo que trasladas pues todo te trasladas del centro de labores a tu domicilio, ¿no? Y vas a ver cómo es que en tu domicilio pues tienes que jugar entre las cosas de la casa con las cosas del trabajo, ¿no? Al hacer el cambio, la empresa tiene que darte las directrices y cómo es que va a ser la supervisión de este trabajo remoto, ¿no? Aparte también que hay que hacer un cambio, una adenda para determinar la modalidad del trabajo, ¿no? De un trabajo presencial a un trabajo remoto. Acuérdense que el derecho laboral es importante siempre que todo cambio o modificación del contrato de trabajo sea plasmado por escrito, ¿no? Entonces eso es importante, o sea, todo lo que puedas hacer dentro de recursos humanos es importante que lo plasmes en un documento, ¿no? Para evitar cualquier confusión o malas interpretaciones, y es mejor tener siempre los documentos al día y para cada situación en concreto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con el teletrabajo que lo habíamos hablado antes? Bueno, el trabajo remoto nace en un estado de emergencia, ¿no? Y el teletrabajo es como si fuera la parte general y esta es la parte especial. Entonces, el teletrabajo tiene su norma propia, ¿no? Tiene situaciones que pueden ser muy similares al trabajo remoto, como es trasladar tu centro de operaciones a tu casa, ¿no? En este caso, pues por ser un estado de emergencia, pues el trabajador tiene que ver las formas de cumplir tecnológicamente con eso si lo pudiera, ¿no? Es que se exige. En cambio, en el teletrabajo sí lo abastece la empresa, ¿no? Entonces, he visto que un call center ha trasladado las computadoras a las casas, ¿no? Entonces, eso ahí sería un teletrabajo más que un trabajo remoto. Además que hay que ver si cumple con todas las formas legales para hacer ese cambio, ¿no? De modalidad. Bueno, en fin. Luego pasamos a lo que es los protocolos y plan de vigilancia. Al final, por favor, cualquier pregunta me la hacen saber. Bueno, dentro de este tema de recursos humanos, obviamente está, antes de pasar a los protocolos y plan de vigilancia, están los grupos de riesgo, están los lineamientos, que lo vamos a ver ahora, que también lo incluye, los niveles de riesgo, y finalmente una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, que fue una norma que salió ayer, y también con el formato de la declaración jurada, que lo hablábamos en el taller, ¿no? Pues que los grupos de riesgo es difícil que las empresas pues las sigan manteniendo con licencia con goce, sin, sujetos a compensación obviamente, pero sin trabajo. Algunos no pueden hacer un trabajo remoto. Entonces las empresas, ¿cómo pues van a sustentar ese tema económicamente, ¿no? Entonces allá al regreso a las labores, de alguna manera se ha tenido que ver cómo es que se va a estructurar este tema de los grupos de riesgo. Entonces el Ministerio y el Estado ha dado una norma en donde aclara esta situación, porque nosotros ya hablábamos de que esta declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria por parte del trabajador
sería en donde el trabajador asume que está dentro de un grupo de riesgo, asume la responsabilidad de volver al trabajo, a pesar que está dentro del grupo de riesgo y que su exposición al COVID es mucho mayor. Entonces, habíamos hablado que esa declaración jurada no deslinda de responsabilidad a la empresa, ¿no? Porque la empresa debería estar siguiendo siempre los protocolos y el plan de vigilancia y prevención del control. Si la empresa no tiene ese proceso o esos planes y ejecutados, o sea, no solamente tenerlos como papel, sino operativos, obviamente esa declaración jurada no tendría validez en el sentido de que la responsabilidad sería de la empresa también, ¿no? Entonces ahí hay un tema de responsabilidad civil de parte de la empresa, a pesar que yo haga una declaración jurada de asunción, ¿no? Entonces entramos ya a los protocolos de plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Bueno, los protocolos son normas que se dan en medio a una acción determinada, ¿no? Y se da por sector. Tenemos de la agricultura, de la ganadería, de la pesquería, forestal, la actividad electrónica, comercio electrónico, la educación, gestión de residuos, industria, servicios directos, diversos, minería, orden interno, poblaciones vulnerables, restaurantes, hoteles, salud, textiles, confección, trabajo, transporte, vivienda y construcción. Entonces, se han dado una serie de protocolos para poder combatir el COVID dentro o al regreso del trabajo. Entonces, esos protocolos y unos lineamientos que vamos a ver ahora, igual que los niveles de riesgo, van a ser importantes para elaborar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son estos lineamientos y niveles de riesgo? Bueno, la resolución ministerial 239 y la resolución ministerial 265 nos hablan sobre estos lineamientos para la vigilancia y prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia, ¿no? E igual al regreso del trabajo va a tener que aprobarse el plan de vigilancia previo al inicio de las actividades, ¿no? Entonces, empezaré por los niveles de riesgo de los puestos de trabajo. Bueno, los niveles de riesgo son 4, ¿no? El riesgo un riesgo bajo de exposición, ¿no? Es cuando aquellos que no requieren contacto con personas, entonces simplemente no tienen ese acercamiento y los trabajadores en este caso tienen un contacto ocupacional mínimo con el público. Entonces son trabajadores con un riesgo bajo de exposición. Con un riesgo mediano de exposición son los trabajadores que requieren un contacto frecuente o cercano, o sea, por ejemplo, menos de 2 metros, con personas que podrían estar infectadas, ¿no? Por ejemplo, los policías, las Fuerzas Armadas, creería yo que los de construcción también, los trabajadores de limpieza en hospitales, los trabajadores de educación, mercado, seguridad física, atención al público, en fin, ¿no? Los de riesgo alto de exposición son los trabajos que se tienen estas fuentes conocidas y sospechosas del COVID, por ejemplo, los trabajadores de salud, los médicos, ¿no? U otro personal que debe ingresar a los ambientes de atención con pacientes COVID, ¿no? Trabajadores de salud de ambulancia, en fin, ellos tienen pues un nivel de riesgo alto de exposición. Y un nivel de riesgo ya muy alto de exposición al COVID son los trabajadores de salud que realizan la atención de los mismos pacientes, los que toman la muestra, los que están en la morgue, en fin. Entonces, para hacer el plan de vigilancia hay que tener en cuenta estos riesgos, ¿no? Dentro de los lineamientos tuvimos unos lineamientos preliminares, pero dentro de estos lineamientos tenemos 7 que son importantes y que se deben de tener en cuenta para que la empresa, con los protocolos de los lineamientos, pueda hacer este plan de vigilancia. Estos lineamientos
lo haré muy sencillo, ¿no? El primer lineamiento es una limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Queda claro de que al hablar del COVID estamos hablando de un riesgo y que nos exponemos todos a este virus. Entonces, obviamente, ya lo hemos hablado a través de todas las charlas y todo lo que estamos viendo en la televisión, que lo principal es la limpieza y desinfección en el caso de los centros de trabajo, ¿verdad? Tienen que ser los mobiliarios, los ambientes, las herramientas, los equipos, los útiles de escritorio, los vehículos con metodología, en fin, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una protección para ello. Se van a dar medidas de protección, capacitaciones necesarias para realizar la limpieza de los ambientes de trabajo, en fin, desinfección. El segundo lineamiento es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Cuando hablamos de regreso es porque regresa el trabajador sin haber tenido COVID, pero la reincorporación es cuando el trabajador ha tenido ya el COVID, ¿no? Y regresa, obviamente tiene que haber una serie de situaciones, 14 días, en fin. Entonces, los trabajadores llenan una ficha de sintomatología. Esta ficha, pues, ¿qué es lo que dice? Esta ficha lo que dice es lo siguiente, ¿no? Dice, he recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. Que son los datos, ¿no? En los últimos 14 días calendario he tenido algunos de los síntomas siguientes: sensación de alza térmica, o sea, fiebre, tos, estornudo, expectoración, contacto con personas con COVID, estoy tomando medicamentos, en fin. Y es una declaración que hace el trabajador al entrar, que se llama ficha de sintomatología, ¿no? El control, obviamente, la periodicidad para poder hacer las pruebas de COVID, ¿no? En la aplicación, todos estos costos van a estar dados por el empleador, ¿no? Identificación, o sea, todo el sistema de bienestar social con recursos humanos va a tener que ser un equipo multidisciplinario para poder cumplir con todas las resoluciones ministeriales que se han dado para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y exposición al COVID, ¿no? El tercer lineamiento es el lavado y desinfección de manos, que es obligatorio. Pues ya se ha visto que te tienes que lavar las manos porque es el primer riesgo de contagio a través de las manos, utilizar alcohol gel y secarte con toalla y papel, ¿no? Eso es lo más importante. Para ello, pues todo el sistema de comunicación de la empresa va a tener que cambiar y en los muros, en los carteles va a tener que habilitarse todas estas situaciones para cumplir no solamente con la ley, sino para cumplir con el trabajador y como empresa, ¿no? En esta nueva era que nos da la oportunidad de tener esa simpatía, esa empatía con el trabajador. Entonces, yo creo que el mundo ha dado este pare para que los empresarios, no todos, porque hay empresas que cumplen a cabalidad, que da mucho gusto trabajar en ellas, ¿no? Porque te sientes seguro como trabajador, te sientes animado como trabajador y te sientes recompensado como trabajador, ¿no? Eso es lo que se busca en una empresa. Entonces entiendo que si hay líderes que no están en esa línea, pues yo creo que deben dar un paso al costado y dejar que otros líderes, quizás millennials, ¿no? Con nosotros, entremos a liderar las empresas como empleados, obviamente, para hacer ese match en este post-aislamiento de mucha sensibilización, que justamente es el lineamiento 4, ¿no? La sensibilización de la prevención en el contagio del centro de trabajo. Pues obviamente va a tener que haber mucho trabajo del profesional de salud, de un coach o alguien que pueda estar siempre exponiendo la información sobre el coronavirus, la verdadera, la que está dentro del Ministerio de Salud, porque hay muchos mitos, pero lo verás, ¿no?
los carteles en lugares visibles, la importancia del lavado de las manos. O sea, el cambio no solamente es de sensibilización, sino es estructural dentro de la empresa, ¿no? El uso de mascarillas, proporcionar los EPPs y buenos, no malos, ¿no? Entonces, algunas veces buscas economizar y al final te sale más caro, ¿no? Pero ahora es momento de educarnos todos y de utilizar el lineamiento 4 para la sensibilización en el trabajo sobre estos temas. El lineamiento 5 son las medidas de prevención de aplicación colectiva, ¿no? Por ejemplo, los ambientes adecuadamente ventilados. Sobre este tema, bueno, quería decirles, por ejemplo, yo trabajaba en un edificio cerrado, cual no van a bajar el sueldo mínimo. Me hacen una pregunta por interno que dice que bajarán el sueldo mínimo. No van a bajar el sueldo mínimo. Es casi imposible eso, lo hacen por ley. Ya, lo que hay es reducción de remuneraciones que a partir del decreto, o sea, más o menos de abril, por ahí 22, no recuerdo ahorita la fecha, ya no sería unilateral, sino sería por acuerdo entre el empresario y el trabajador, ¿ya? La reducción de remuneración ante esta crisis lo pueden utilizar, pero siempre y cuando sea un acuerdo entre el empresario, la empresa, y el trabajador, ¿ya? Pero el sueldo mínimo se da por ley. Entonces, lo que le quería decir es, lo que les estaba diciendo es que yo trabajaba en el lineamiento 5 sobre medidas preventivas de aplicación colectiva. Lo que les quería decir es que antes yo trabajaba en un edificio, que los edificios ahora modernos se hicieron sin ventilación, con mucho aire acondicionado y totalmente herméticos. Entonces, imagínense una empresa que está dentro de un edificio así, ¿no? Hay muchas empresas que están con edificios donde las ventanas no se pueden abrir. Entonces, ahora entiendo que para reestructurar todos esos edificios, ¿no? Va a ser un tema de presupuesto o de irte a otro lugar a alquilar, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos lugares cerrados, obviamente el contagio va a ser inminente, ¿verdad? O sea, va a ser totalmente inminente. Entonces, dentro de los lineamientos 5, las medidas preventivas de aplicación colectiva es ambientes adecuadamente ventilados. Y obviamente en un ambiente cerrado con aire acondicionado que solo gira, obviamente el contagio va a ser inminente, así que mucho cuidado con eso. El volumen del aire, renovación cíclica de volumen de aire, distanciamiento de 1 metro, ¿no? Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, ventiladores, pues ahora hay que ver la forma, cómo es que se van a trasladar, que algunas veces pues esos ascensores pues están repletos, obviamente ya no podrá ser así, las reuniones de trabajo, en fin, los albergues, la limpieza y desinfección de los calzados, evitar aglomeraciones, generar mecanismos para prevenir el contagio y establecer obviamente equipos de protección personal que se van a usar y que sean de material que descarte cualquier tipo de contagio. Y el penúltimo, que es el lineamiento 6, son las medidas de protección personal, los llamados equipos de protección respiratoria, ¿no? Bueno, dependiendo de la función que tenga el trabajador y dentro de qué riesgo está, que hemos hablado, el leve, el alto, el muy alto, en fin. Entonces, dependiendo, pero la gran mayoría de trabajadores que no están expuestos a un riesgo inminente con el COVID van a usar solo las mascarillas normales, ¿no? Y por último, el lineamiento 7 sería la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. La vigilancia de salud del trabajador es una práctica necesaria ante riesgos de exposición.
y obviamente debe realizarse perennemente. Por eso es que se aprueba el plan de prevención, control y todo este tema para poder resistir ante cualquier contagio del COVID, ¿no? Entonces, más o menos he querido darles esos lineamientos generales. Hay una pregunta, lo voy a contestar. Dice, Caridad, dice, si el empleador exige la asistencia al centro laboral, ¿no sería perjudicial para el trabajador suscribir la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria? Bueno, o sea, si no estás dentro del grupo de riesgo, Caridad, obviamente, si es que la actividad ya se ha reiniciado y cumple con todos los protocolos, lineamientos, en fin, la empresa, bueno, hay que regresar al trabajo, ¿no? Hay que ver qué función cumples y a ver si puedes llegar a un acuerdo con el trabajador para que puedas hacer de repente la mitad remoto y la mitad presencial, dependiendo. La declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria solamente es para el grupo de riesgo, o sea, los vulnerables. O sea, estas personas que son mayores a 65 años, que te las voy a decir justo ahora para poder seguir con este tema ¿ya? O sea, según el Decreto Supremo 83, las personas en grupos de riesgo son las que presentan características asociadas mayor al riesgo de contagiarse con el COVID. Son las personas mayores de 65 años, quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión y otras que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria. Con la resolución 239, los grupos de riesgo es el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas que tengan mayor riesgo al COVID-19. Por ejemplo, estas personas mayores de 65 años y quienes cuenten con todos estos temas de hipertensión arterial, diabetes, mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, en fin, trabajadores con factores de riesgo son, en conclusión, los que tienen mayores de 65 años, hipertensión no controlada, cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, obesidad, que fue un tema que se habló mucho, que después fue una fe de rata, en fin, pero la cosa que ahora es con un IMC de 40 más, el asma moderado o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal y enfermedad. Todos estos pueden elaborar una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Ya, Caridad, solo la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria es para toda esta gente vulnerable que te acabo de mencionar, que justamente era el punto siguiente, ¿no? O sea, los grupos de riesgo son los que he mencionado ahora, ¿no? Son las personas mayores a 65 años que tengan hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, asma moderado, la obesidad que tenga obviamente los límites que hemos mencionado, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmuno. O sea, todas esas personas podrán regresar al trabajo siempre y cuando tengan, bueno, si lo quieren, firmen una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Pero acuérdate que eso no quita de responsabilidad a la empresa. La empresa tiene que seguir con los protocolos y lineamientos, y no solamente en papel, sino operativamente. Y eso se puede denunciar ante SUNAFIL, que es el que va a supervisar todos estos temas y que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y obviamente con este cumplimiento que tiene que ser mucho más ahora en tiempos de pandemia, ¿no? No sé, Caridad, si te respondí a tu consulta. Uno puede pedir a su empleador que cuando acabe la cuarentena puede seguir trabajando desde casa. Esto con el fin de que en una empresa se ha visto que trabajar desde casa ha aumentado la productividad en 20%. Sí, tú lo puedes pedir, se puede conversar con la empresa
Pero, o sea, acuérdate que estamos hablando de un tema privado entre una empresa y un trabajador, siempre y cuando no estés dentro de los grupos de riesgo, vulnerables, que no estés dentro de personas que estés a cargo de personas con COVID, ¿no? O que tú seas el sustento del COVID, o sea, podrías conversarlo siempre y cambiando de modalidad, dependiendo de la función. Por eso hablaba que recursos humanos, las gerencias y las empresas van a tener que reestructurar cómo es que se va a manejar cada una de las funciones y si es necesario que estés presencial o que estés remoto. Eso va a ser parte de ese cambio que va a tener la empresa para determinar todos estos temas, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Y con eso, pues, doy por terminada el conversatorio, que es para complementar quizás el primer webinar, ¿no? No sé si tienen preguntas, no importa si son preguntas también de suspensión perfecta, no sé. Estoy a la espera de sus preguntas, les agradezco por la paciencia, hay muchos temas de que hablar. Ahora, antes estaba acá viendo mi PPT, quería hablarles también sobre el plan de vigilancia, prevención y control. Antes de seguir con la pregunta. Este plan obviamente se ha hecho dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos muchos temas que es para supervisar y prevenir y controlar pues todo el tema de salud del trabajador. También podría ser fuera también por el tema de trabajo remoto. Pero esta elaboración tendría que hacer teniendo en cuenta la implementación de actividades, acciones, intervenciones que aseguren el cumplimiento de los procedimientos obligatorios, el número de trabajadores, el riesgo de exposición, ¿no? Y las características de vigilancia, prevención y control que va a ser importante para prever este tema, ¿no? Este plan está en la resolución 239, sí, 239 del 2020, ahí te dice todo cómo es que se puede elaborar, aplicando también con el protocolo de tu sector, ¿no? Y luego lo tienes que registrar previamente a iniciar actividad, ¿no? El Ministerio de Salud, que es COVID-19, ¿no? Adjuntando una serie de anexos que también lo menciona y teniendo en cuenta los lineamientos y los tipos de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura? Datos de la empresa, datos del lugar de trabajo, datos de servicios de seguridad y salud de los trabajadores, introducción, objetivos, nómina, procedimientos obligatorios de prevención, procedimientos obligatorios para regreso y reincorporación, responsabilidades del cumplimiento del plan, presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan y documentos de aprobación del Comité de Seguridad. ¿Por qué? Porque dentro de cualquier empresa, dependiendo cuánto es el número que lo dice la Ley de Seguridad, es que tiene que haber un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o un supervisor. Entonces ellos lo aprueban y finalmente lo firma el representante legal, ¿ya? Pero no tiene que ser una letra muerta, sino tiene que ser un tema de cumplirlo, ¿no? Y con eso ya doy por terminada esta pequeña conversación con el plan de vigilancia y control. Voy a dar respuesta a las preguntas. Por favor, me van diciendo si les ha merecido la respuesta o poder aclarar quizás un poco más. Dice, ¿qué sucede cuando hay un accidente trabajando desde casa? Se considera accidente laboral. Si te han hecho un cambio de modalidad, entendería yo, si te han hecho un cambio de modalidad de presencial a remoto, ¿no? El detalle es, a ver, no es tan sencillo la respuesta, porque si tienes un accidente trabajando desde casa, yo entendería que sí, pero si tienes un accidente haciendo otra cosa que no sea el trabajo, o sea, yo lo consideraría como un accidente laboral si dentro del cambio de modalidad se ha previsto ese tema, dentro de las situaciones
y los requisitos que te ha impuesto para supervisar la empresa, ¿no? En ese cambio de modalidad, ¿no? O sea, si tú tienes un accidente trabajando desde casa, sí, siempre y cuando te hayan hecho ese cambio de modalidad, la empresa haya puesto todos los requisitos, en fin, o especificaciones que tengan que ver sobre la supervisión y las funciones que vas a determinar como trabajo remoto. Entendería que si cumples con todas esas situaciones, sí podría ser. Difícil comprobarlo, pero entiendo que hay que... no lo ha previsto la norma, pero entiendo que si cumples con esas situaciones, sí podrías hacerse un accidente de trabajo desde casa por el cambio de modalidad y por lo que establece la norma. Es posible que siendo persona en riesgo rescindan contrato de trabajo sobre pretexto de no renovación, que es facultad del empleador. No. Todas las personas en riesgo, o sea, las personas vulnerables, no. Las personas embarazadas también, que no lo hemos dicho, en lactancia, en fin, todas las personas vulnerables por el decreto que ha establecido el Estado, son vulnerables y por ende tienen que tener sí o sí una licencia con goce a compensación. No podría prescindirse el contrato de trabajo por no renovación. Eso me parece que es un abuso del empleador para Freddy. Perdón, para de Abril Cat. A ver qué dice Edwin Colque. ¿Se puede despedir a madre trabajadora lactante de CAS a su regreso de la licencia de maternidad? Su retorno coincide con la declaratoria de cuarentena. No. Ninguna que tenga lactancia o embarazo se puede prescindir. Así sea CAS. Ya, están protegidas. No. Yo entendería que no, porque no hacen distinción de caso, ¿no? Si bien es cierto, el CAS, para que sepan todos, es una forma, es una modalidad en el sector público, ¿no? Que tiene su ley propia, ley 57, si no me acuerdo ahora, no recuerdo muy bien, pero eso es una forma especial que tiene el público para contratar, ¿no? No están sujetos a muchos beneficios sociales, pero yo entendería que las embarazadas y los lactantes deberían estar protegidos dentro del estado de emergencia, de fuera también. Me parece que no debieron. Edwin Colque. Ya, eso está mal. Está mal. Edwin Colque no. Eso ahí no se hace, ni siquiera en el privado ni en el público. Así sea casa. La protección a las embarazadas y a las lactantes está no solamente por tratados internacionales, sino por la ley y mucho más en el estado de emergencia. Luli más. Entonces, una persona que trabaja de manera remota se tiene que generar un ADN, sí. Sí, porque es un cambio de modalidad. Eso está claro. Luli más. Eso es un cambio de modalidad y aparte que la empresa tiene que, conforme a la norma que es la 026, se tiene que establecer cuáles van a ser tus funciones y cómo va a ser la supervisión de parte de la empresa sobre el trabajo remoto. Roberto Eduardo Palomino dice: diferencia entre el protocolo y el plan. Sí, bueno, el plan está basado en los lineamientos y los niveles de riesgo y está en la resolución 239. Y los protocolos están por cada sector, lo puedes ver en internet, ¿no? Los protocolos me parece que es algo un poco más simple que un plan de vigilancia. El plan de vigilancia está estructurado. Un protocolo lo ha determinado el Estado para cada sector. Lo puedes ver le puedo pasar ahora el link o escribes al grupo LeaderWorld y ahí te puedo pasar los protocolos y los lineamientos y las resoluciones.
sea, el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, lo tienes que hacer de acuerdo a los lineamientos y los niveles de riesgo, y está dado en la resolución 239. Por eso es que ese plan de vigilancia y prevención va a ser justamente el retorno de los trabajadores, y es que lo vas a tener perennemente. Y los protocolos, entiendo que es una especie del plan, pero lo tiene por cada sector. Por ejemplo, un protocolo en la actividad agrícola es lo que dice, ¿no? Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control en la actividad agrícola, y también involucra responsabilidades de la empresa, la organización, responsabilidades de la productora agrícola, consideraciones a cumplir antes de retorno, elementos generales para la vigilancia, lineamientos específicos. O sea, yo entendería que es un match entre el protocolo y los lineamientos. Por eso es que utilizar tanto los protocolos como el plan de vigilancia. El protocolo lo da el Estado y el plan de vigilancia lo da la empresa. Así que tienes que solicitar una autorización al Estado. El protocolo lo da el Estado y el plan de vigilancia lo da la empresa. Lo tiene que elaborar la empresa. Y ese plan de vigilancia va a ser aprobado por el Estado a través del MINSA. No sé si abarcado tu pregunta, Robert. Dice, por favor, ¿cuál es la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo? Saludos desde Huancayo. Hola, ¿qué tal, Sara? Muchas gracias por estar ahí conectada. Bueno, la diferencia es que el trabajo remoto está dado por una norma especial dentro del estado de emergencia, y el teletrabajo ya tenía su norma especial, sin pandemia, sin estado de emergencia. La diferencia básicamente es que una es en estado de emergencia y la otra no es en estado de emergencia. Se ha dado siempre y la norma siempre ha estado realizada para hacerlo. Entonces, entendería yo que en el trabajo remoto, según el decreto, es que tú, por el tema de la pandemia, o sea, por el tema de la exposición a ser contagiado por COVID, se traslada el trabajador a su casa, a su domicilio, y es con lo que tenga. No necesariamente es el abastecimiento de la tecnología por parte de la empresa. En cambio, en el teletrabajo sí, ¿no? Acuérdense también que si la empresa abastece o no abastece, por ejemplo, de la lacto, la computadora, en fin, para que hagas el trabajo remoto, uno es la especie y uno es el género. El teletrabajo es el género y el trabajo remoto es la especie, porque se da en un estado de emergencia. Pero tú puedes compensar, por ejemplo, si tú pudieses, ¿no? Y antes de repente no has tenido internet, pero ahora es necesario que lo tengas, entonces podrías coordinar con la empresa para que cubra algunos gastos que tú tienes para el trabajo. No sé si pude contestarte, Sara. ¿Cómo afectaría estos temas al régimen agrario? Mira que no lo ha afectado. O sea, el régimen agrario siempre ha sido de las actividades de primera necesidad y no ha habido un golpe a los temas del régimen agrario. Más bien las empresas grandes agrícolas han estado siempre trabajando, y lo único que han hecho es adecuar sus protocolos y ahora solicitar la aprobación del plan de vigilancia, de prevención y control para el COVID. Entonces, en el sector agrario no creo que lo haya afectado. Administrativamente entiendo de que han estado haciendo trabajo remoto, de los que han podido hacer trabajo remoto. Por ejemplo, ahora las planillas, todo, no necesitas estar en oficina, ya se ha visto de que puedes hacerlo a través de internet. Entonces, del sistema, de la plataforma de la empresa, o sea, hay mucho software para hacer y mucho SAP. Entonces, se ha hecho fácil el tema del trabajo remoto para las grandes empresas.
Abril dice, en mi trabajo estoy en evaluación para mi calificación de riesgo o sin riesgo. Mientras no me den la calificación de riesgo, debo de revisar las actividades de manera normal, ya que trabajo en primera línea, o sea, con el público. Bueno, calificación de riesgo o sin riesgo, ¿te refieres a lo que hemos hablado, leve, todo ese tema? Sí, o sea, yo no tendría que saber, Abril, exactamente en qué trabajas, o sea, entiendo que eres cajera o algo así en bancos, eso. El detalle que el plan de vigilancia para los bancos tiene que adecuarse o para las personas que estén en primera línea, eh, pero entendería que, o sea, se han estado trabajando poco a poco, las empresas han tenido que estar actualizándose y ver la manera del no contagio, ¿no? Es decir, las mascarillas, los EPPs las de protección y ahora adecuarse a los lineamientos que establece la norma. ¿Deberías estar trabajando de manera normal? Sí, pero siempre y cuando tenías que haber tenido ciertos protocolos durante la pandemia y mucho más ahora que hay estos lineamientos. Dice, pero para presentar la documentación debo presentar el protocolo y el plan. O sea, para reiniciar actividades tienes que presentar el protocolo, no, el plan de vigilancia, prevención y control de COVID. El protocolo forma parte del plan, así como los niveles de riesgo, Marlo. O sea, tendrías que, o sea, el plan de vigilancia, prevención y control es obligatorio para el reinicio de actividades. O sea, sin eso no puedes iniciar actividades. Por ejemplo, los notarios ahora tienen que ser aprobados su plan de vigilancia, prevención y control a través del sistema SysCovid, ¿no? Y tienen que aprobarle para que puedan iniciar. Por eso que los notarios que ya tienen el certificado ya pueden iniciar y los notarios que no todavía no pueden iniciar. Entonces, hay algunos que se han iniciado y otros no por el tema del plan de vigilancia, prevención y control, porque ya le han dado luz verde de inicio de actividades, ¿no? Con la última resolución de la modificación del estado de emergencia hasta el 24 de mayo. Entonces, ese es el tema. No sé si hay más preguntas, Gustavo. Si no, para poder, entiendo que los vas a invitar al taller para ver más preguntas al respecto. Espero que me digas para poder saber. ¿Me comentas, Gustavo? Claro, en el accidente de trabajo que me preguntaron, en trabajo remoto, o sea, es difícil probarlo, va a ser muy difícil probar el tema de si es un accidente de trabajo, pero entendería si cubre todos los requisitos para que sea un accidente de trabajo, podría ajustarse como, valga la redundancia, como accidente de trabajo, pero yo creo que se debe regular, como les dije al principio, la empresa tiene que hacer tiene que adecuar todas sus normas internas y su reglamento interno de trabajo
también incluyendo el trabajo remoto y las responsabilidades que pueda haber sobre el tema, porque no solamente va a haber accidentes de trabajo que se involucren con el tema del trabajo remoto, sino también va a haber faltas graves, en fin, y faltas difíciles que hay que prever en la documentación de la empresa, hablando como abogada de empresa, ¿no? No, el plan de vigilancia se firma por el comité, o sea, perdón, se aprueba por el comité o el supervisor y lo firma el representante legal, MAI. En una empresa con menos de 20 colaboradores, el supervisor. Uh-huh. A Exxon, en una empresa con menos de 20, ¿quién es el responsable de seguridad? El supervisor. Sí. O sea, en tu reglamento de seguridad y salud en el trabajo, Exxon, si tienes menos de 20 colaboradores, entendería que también deberías reglamentar ese tema, quién podría ser el responsable. Yo entendería que sería el supervisor. O sea, no lo exige la norma, pero entiendo que ustedes deberían reglamentarlo internamente, quién sería el responsable. Deberían reglamentarlo, Exxon. Ya. O sea, yo entendería que sería el médico, ¿no? Pero creo yo que así sea menos de 20 deberían reglamentar, o sea, debería todo estar reglamentado quién sería, ¿no? En el caso de hasta 20 trabajadores sería el empleador, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Por lo que no hay un tema de o sea, si no hay un tema reglamentado, o sería por el decreto Supremo 003-98 SA, sería el empleador, ¿no? Igual sería ya de 100 a 500 trabajadores, sería empleador, enfermero, responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dependiendo del número de trabajadores. En el caso de hasta 20 trabajadores, para responderle a Exxon, sería el empleador. Pero el empleador es una persona ficticia. Entiendo yo que para hacerlo operativo debería estar reglamentado quién podría ser o sea, el responsable de seguridad y salud ocupacional sería para temas de supervisión, de fiscalización, pero dentro de la empresa debería materializarse en una persona. Pero por ley sería el empleador a Exxon Beach. ¿Me comentas, Gustavo, cómo vamos? Porque, bueno, creo que ya podríamos terminar. Hay muchas preguntas, muchos temas también, que lo vamos a ver en el taller, porque obviamente en un conversatorio como este no puedo abarcar todo lo que quisiera, ¿no? Pero el artículo 2 de la 089, déjame ver que lo tengo acá. A ver, dame un segundo que lo busco. A ver.
No, 10 trabajadores menos de 20. Sería necesario una enfermera. Yo creo que podrías tercerizar cualquier tema que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo, pero por ley menos de 20 sería 10 trabajadores y sería el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, Maggi, sería el, el empleador. La 089, Marlo, la 089 sobre qué es para poder, no la tengo acá. No sé si es sobre la declaración jurada, pero es 099. Resolución ministerial, ¿qué cosa es? Quisiera que conteste Marlo para poder cerrar con esa pregunta, porque sí me gustaría responderle, pero quisiera saber por qué me pone de la 089, pero hay resoluciones y hay muchos temas. Hay una resolución ministerial. No, es decreto de urgencia, qué cosa es, pero bueno, ya te contesto, Marlo, por interno, pero o sea, no tengo muy claro la 089. No. Quisiera saber si es resolución, decreto, decreto de urgencia, en fin. No, de focalización. No, tendrías que darme la norma para poder decírtela, Marlo. No la tengo en la mano. O sea, no tengo a la mano la norma para poder explicar, interpretar el artículo 2. Bueno, ya, de vivienda. A ver. A ver, dice el artículo 2. Ya, Marlon, esto es criterio de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias. O sea, es un tema de vivienda. O sea, ahora estamos viendo aspectos un poco más inclinados a temas laborales. Ya, o sea, te podría contestar por interno, pero no ahora porque es un tema del sector vivienda. Ya, sería para contestarte por interno, Marlon. Coordínalo por favor con la gente de Leaderboard y coordinamos ese tema para no confundir al público, porque no estamos hablando ya de varios sectores, estoy hablando ya de temas jurídico-laborales. Ya no puedo contestarte ahora esa pregunta. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente. No sé, Gustavo, que es de Leaderboard, sí, ya estamos, sí, ya terminamos, ok, ya. Bueno, agradezco nuevamente por estar acá conmigo y con Leaderboard. Hay mucho que hablar, hay muchas resoluciones. Hay un procedimiento que quería hablarles para terminar. Por las preguntas ya me quedé un poco.
hay el procedimiento, lo último, con el Decreto Supremo 83-2020 PCM, en el caso de las personas del grupo de riesgo, y con la Resolución Ministerial 99-2020 TR, ¿no?, que establece que esta declaración jurada tiene un pequeño procedimiento en que el trabajador deberá solicitar al empleador la emisión del certificado de actitud. Es decir, un médico debe de verificar si la persona vulnerable o la de riesgo puede regresar a laborar. Entonces va a emitir ese certificado de actitud. Luego debe enviar el certificado de actitud al trabajador en 48 horas siguientes de formular la solicitud. Finalmente, el empleador informa al trabajador que la realización de labores presenciales que le asignen no incrementa su exposición a riesgo. Sin perjuicio de la suscripción de la declaración jurada aprobada, el empleador, o sea, la empresa, siempre mantiene la responsabilidad de todo el tema de la seguridad y salud en el trabajo y las demás disposiciones de vigilancia y prevención y control para riesgos con el COVID. Entonces, con eso doy por terminado el webinar. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados. Nos vemos en los talleres de Leader World y en otro webinar que sea de su interés. Por favor, escriban a Leader World para ver qué temas les interesa y poder hablar un poco sobre ello en estos conversatorios que ayudan mucho a algunas dudas, ¿no? Espero que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana y cuídense y saludos. Mi mensaje final es que tengan las empresas y los trabajadores cambien de chip y que hagan que converjan en una situación que sea adecuada tanto para el empresario como para el trabajador en estos tiempos de pandemia, ¿no? Saludos y gracias a Leader World.